Y el título que le hemos dado a esta serie, de eso vamos a sacar un libro, es La duda va en contra de la voluntad de Dios. The title that was given was Doubt Goes Against God's Will, and there is going to be a book written from this. La palabra en el libro de los Hebreos nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. The Word of God in the book of Hebrews says that without faith, we cannot please God. Repito eso, sin fe, I repeat, without repita, sin faith, fe repeat, without faith, es imposible, it's impossible. o sea, no hay nada sin la fe. It's to say there is nothing without faith. Santiago nos da una tremenda cátedra, vaya conmigo a la manera de repaso. Go with me to James, Después ahí del libro de Hebreos, after Hebrews. verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dígale al vecino, gózate por la prueba. Verse 2 says, my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Tell your neighbor, rejoice when you go under some trial. No estoy diciendo que vengan todas las pruebas, no, se la dejo a los demás. I'm not saying let all the trials come, leave it for the rest. Solo que cuando estés en ella, Only that when you are in it, gózate. rejoice. ¿Por qué? Why? Verso 3. Verse 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Now that the testing of your faith produces patience. Dígale al vecino, Tell your neighbor, mi fe tiene que ser probada. my faith needs to be tested. Todo lo que has declarado por fe, Everything you've declared by faith, todo y cada una de las cosas que hemos creído por fe, everything and each one of those things we've believed on by faith, van a ser reales cuando llegue el momento de ejecutarla. they will become real when it's time to execute them. En la ejecución es donde la fe es fe. During the executing part, as when faith is faith. A ver, ¿cómo le explico eso? How should I explain this? En el momento que se necesita consumir la energía, At the moment that you need to consume energy, es donde la energía tiene un valor para ti. that is when energy has a value for you. Por ejemplo, For example, usted calienta la leche en el microondas you warm the milk in the microwave, y la leche hierve. and the milk comes to boiling point. Y usted saca la leche bien caliente, You take that milk out hot, le echa un poquito de café instantáneo, add a little bit of instant coffee, un poquito de azúcar, a little bit of sugar, y no se lo puede tomar de una porque se quema. and you can't drink it at once because you'll be burnt. ¿Me está entendiendo, verdad? You understand? Tiene que esperar You need to wait que este café se pierda fuerza, that the coffee pierda calor. loses strength or loses the heat. Lo que está pasando ahí es que el café tiene que perder energía. What needs to happen is that the coffee needs to lose energy. En el momento que el café está empezando a enfriarse, At the moment the coffee is beginning to grow cold, está echando humito. it's leaving a cap on top. ¿Lo ha visto, verdad? Have you seen it? Ahí él está liberando energía. Right there, he's releasing energy. Para ti no es importante ni para mí tampoco, ni a lo mejor ni sabía que eso era energía. For you and I, it may not be important, but you may not even have known that this was energy. Con ese humito que salía ahí del café, With that little steam coming forth from the coffee, fue que se empezó la gran revolución industrial en el siglo XVIII. that's how the great industrial in 18th century began. Con el uso eficiente del vapor. With the efficient use of vapor. Para ti es un café. For you, it's coffee. ¿Me está entendiendo? You got it? En el siglo XVIII In century 18, movía un tren it moved a train que atravesaba todos los Estados Unidos that would go across the whole U.S. y desarrollaba el comercio nacional. And the Me national commerce me would estoy go through there. explicando. Am I clear? Entonces, aquel vapor So then that vapor que hoy sale de tu olla cuando estás cocinando un espagueti, that comes out of your pot when you're boiling or cooking some spaghetti, lo pierdes. you lose it. En aquel tiempo In that time, era muy valioso it was very valuable. y movía al mundo, And it would move the world, movía la economía. move economy. Amén o no amén. Amen? Amén o no amén. Amen? Entonces, bajo ese término, Under that term, igual es la fe. faith is the same. Cuando la usas When you use it, es cuando es fe. it's when it becomes faith. Estás en un abismo, en un barranco. You may be in an abyss, Tienes el abismo. and the abyss is there. Yo creo, I believe, tengo fe, I have faith, que si yo camino en el abismo, that if I walk in the abyss, Dios me pone un puente. God will put a bridge. Da el paso. You take the step.
Me acuerdo un chiste. I remember of a joke. Yo no iba a predicar, iba a predicar uno de mis ancianos, pero I wasn't going to preach. One of my el elders Espíritu was. Santo me dijo, dale, campeón. But the Holy Spirit Dale, said, que go. yo creo en ti, tú puedes. Oh, I dale. believe in you. You can do it. Me acuerdo un chiste I remember a joke. muy bueno It's very good. de un piloto que se estrella en un avión. Of a pilot who crashes on a plane. Y él, antes del avión estrellarse, se lanza en paracaídas. And before the plane crashes, he takes off on that parachute. El hombre iba a la iglesia todos los domingos. The man would go to church every Sunday. Cumplidor. He would be fulfilling everything. Servía en el parqueo, He served in the parking etc. and so forth. Y este hombre queda guindando cuando cae de una ramita de árbol que estaba en el borde del abismo o del acantilado donde él estaba. And this man, as he parachutes down, is hanging from a branch that is hanging over an abyss. Y el hombre fue de madrugada al crash del avión en los cielos. And it was in the mid-morning when the crash happened. Y él queda guindando en la ramita. So he's hanging from that branch. Suelta el paracaídas, se queda amarrado ahí en la ramita como mejor puede. He lets go of the parachute and hangs from the branch the best he Y can. comienza a practicar lo que sabe. And begins to practice what he knows. Padre, Father, así como me enseñó el pastor, just like the pastor has Juan taught me. 14:13 dice que todo lo que pidas al Padre en tu nombre, John 14:13 says that everything you ask ahora, in Señor, the Father in your name. la Now, fe es Lord, ahora. faith is now. Padre, Father, en el nombre in the name, poderoso de Jesús, the powerful name of declaro que Jesus, me salvas de esta. I declare you saved. Padre, Father, en el nombre, in the name, ahora. now. Y de repente, And all of a sudden, hijo, son. casi que faltaron la trompeta de Los Ángeles. It was all, the only thing lacking was the trumpets from the angels. Hijo, Son. Padre, Father, de verdad existes. you truly exist. Sí, hijo, aquí estoy. Yes, son, I'm here. Soy tu Padre que está en los cielos. I'm your heavenly Father. Wow, Señor, llegó el momento ahora. Gracias que me has salvado. Sí, hijo. Lord, wow, the moment is here. You have saved me. ¿Tú Yes, crees? son. ¿Tú crees? You believe. You He believe. visto que has clamado con desesperación. I've seen you cry out desperately. He sentido el desespero con el que has clamado. I have felt that desperation which you have cried out. Ahora, Now, no me queda duda que crees en mí. I don't doubt you believe in me. Si crees en mí, If you believe in me, suéltate de la ramita. release from that branch. Tan, tan, tara, tan, 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 tan. 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 Dígale al vecino, Tell your neighbor, suéltate de la ramita. release yourself from that branch. Dígale al vecino, Tell your neighbor, suéltate de la ramita. release from that branch. En el momento que Dios le dice, At the moment God tells him, yo soy Jehová, I am Jehovah, creador de cielos y tierra. creator of heavens and earth. Si crees que yo soy tu Dios, If you believe I am your God, suelta la ramita. release the branch. ¿Saben qué hizo el hombre? You know what the man did? ¿Sabe qué hizo? You know what he did? ¡Aló! Hello? ¿Hay otro por ahí? Is there another there? Ese no me convenció de mucho. That one didn't convince me much. ¿Será que llamo a Buda? Could it be that I call Buddha, or Estaba más confundido que Confucio. he was more confused than Confucius? Oiga bien, Listen up. escuche esto. Listen to this. Hay mucha gente There's many people agarrada de la ramita. holding on to that branch. Ese hombre solo tenía que soltar la ramita. That man needed only to release from that branch. A lo mejor el piso estaba a un pie de pulgada y no lo estaba viendo. Maybe the ground was a foot away. Y solo Dios quería que soltara la ramita para que viera que ahí estaba el piso. And God only wanted him to see that the ground was real close. O Dios enviará ángeles que lo recojan y lo pongan en tierra. Or maybe he would have sent angels to put him down on the ground. Lo que pasa es que él estaba más seguro en la ramita, The thing is, he felt more secure by the branch, en su fuerza. in his strength.
¿A cuántas ramitas estás atado? How many branches are you bound to? Ahorita me daba alguien el testimonio. Somebody was giving me testimony. Me decía, pastor, They said, Pastor, esa prédica que usted ha traído de las primicias me ha cortado las venas. that preaching that you've been bringing on first fruits have been powerful. Estoy impresionado I am so impressed porque lo que tenía, because what I had, lo que cogí para primeros frutos what I took for first fruits era el pago de la renta was the rent payment. y no lo quería soltar. And I did not want to let it go. Y Dios me dio convicción en mi corazón And God brought conviction to my heart. y lo hice. Me And dando I did testimonio it. ahorita ahí en la puerta. They were giving me testimony right now. Y di el paso. And I took the step. Ya traje mis primicias. I brought my first fruits. E igualito hubo provisión para la renta. And there was provision for the rent anyhow. Oiga eso. Listen to this. Hay muchas cosas en las vidas suyas y mías. There's many things in your life and mine Porque a mí me enseñó mi papá a ponerme de primero en la cola. because my dad has taught me to be first in line. ¿Me expliqué? Am I clear? Mi papá me decía, primero el burro, mijo. My dad would say, first the donkey, son. Y a mí me gusta dar ejemplo. And I like to go by Porque example no soy perfecto ni un superhombre. because I'm not perfect or the greatest of all. Solo soy un hombre santo apartado para predicar la palabra. I'm only a man holy, separated to Por preach the algo word. Dios me tiene en este lugar, si no estaría usted predicando. God has me for a reason here. If not, you would be preaching here. Pero he aprendido a soltar la ramita. But I've learned to release myself from that branch. He aprendido a no aferrarme en nada. I've learned not to just be stuck on something. Dice la palabra de Dios The Word of God says que Jesús that Jesus tuvo que morir. had to die. Y no estamos hablando de la muerte de cruz. We're not talking about death on the cross. Tuvo que morir a sí mismo. He had to die to himself. Dice la palabra, The Word says, como no teniendo cosa a que aferrarse, dejó de ser Dios para convertirse en hombre. as not having anything to hold on to, he released himself from being God to become man. Eso es fácil leerlo. It's very simple to read this. Una vez más explico esto. Once he explained this. Muchas veces la gente, y a mí también me pasaba, Many times the people, when it happened to me, leemos la Biblia históricamente, we read the book as if it was a history book, pero no la leemos para que tenga vida. but we don't read it to be having Cuando life. la vida la lees, cuando la palabra la lees con revelación, When you read the word with revelation, entonces, then y solo entonces, and only then es una espada de doble filo que penetra is it a double-edged sword that y penetrates separa el alma del espíritu. and separates the spirit from the soul. Mientras esa espada no ha entrado, As long as that sword has not entered, no está viva. then it's not living. La palabra de Dios es viva y The word of God is Viva alive ahí. and ayúdeme pueblo, help viva me, ahí. people, alive and. Entonces, ¿qué es lo que para tu fe y la mía? So what stops your faith and mine? La duda. Doubt. Dígale al vecino, Tell your neighbor. duda. Doubt. Tengo una duda. I have a doubt. Entonces, el verso 5 dice, So verse 5 says, verso 6, verse 6. si alguno va a pedir, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna de Dios. Verse 6, but let him ask in faith without doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. Verse 7, for let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. Esta palabra la prediqué ya la semana pasada, I preached this last week. solo a manera de resumen. ¿Qué es la palabra duda? Es la palabra diacrino. The word diacrino and the word doubt, what are they? I preached this last week. Significa decidir oponerse para criticar. It means to decide or come against so that you can criticize. Significa contender, It means to contend, vacilar, to fool, tambalearse, to swabble, or dudar, to doubt, ser incrédulo, to be unbelieving, tener falta de creencia have unbelief, e invalidar lo verdadero. and not to validate what's true. Cada vez que tú dudas, Every time you doubt, escucha esto, listen, cada vez que tú dudas, every time you doubt, estás invalidando you are making la null voluntad de Dios para tu vida. the word of God for your life. Esta madrugada me hablaba Dios un ejemplo Early this morning, God spoke an example to y me. me hablaba
acerca del Dios trigeneracional. And he was talking about the God tri-generational. Él es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. He is Father, Son, and Holy Spirit. Es Abraham, Isaac y Jacob. It's Abraham, Isaac, and Todo Jacob. tiene un porqué. Everything has a Y el why. diablo, que es un imitador, The devil, as an imitator, es el anticristo, la bestia y Satanás. he is the Antichrist, the beast, and Satan. ¿Por qué? Why? Hay un principio en eso. There is a principle in this. Usted está aprendiendo en este lugar. You are learning in this place. Y por eso es importante, como le digo, ¿qué testimonio es usted en su casa? That's why it's important, as I've told you, what kind of a testimony you are at your home. Esta semana que estuve en MQ, This week, as I was at the Fivefold Ministry el ministerio de la escuela, el ministerio quíntuple en Miami, in Miami at the Fivefold Ministry event con nuestro apóstol, with our apostle, es el lugar donde yo voy a buscar alimento. that is the place where I go seek nourishment. Porque yo paso todo el año dándole a usted, tengo que tener un lugar, aparte de mis oraciones y mi búsqueda diaria, Because I go all year teaching you, and I need to have another place apart from my own seeking and my praying time. yo tengo que ir a buscar para darle. I must go seek so that I can have to give to you. Y me tocó ministrar un pastor And I was given the privilege to minister to a pastor que tenía una situación en su familia, en su casa. who had a situation in his home, in his Y en family. el momento que le estoy hablando, At the moment I was speaking to him, me dice Dios, God tells me, mientras tengas este problema, as you have that problem, todo te señala cuando te subes al altar. everything points to you when you raise on the altar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuánto lo Because sabemos? the word is alive and active. Y dice la palabra And the word says que primero that first of vas a all, ser testigo en Jerusalén, you'll be a witness in Jerusalem, en Judea, then in Judea, en Samaria then in y a Samaria, los confines de la tierra. and to the ends of the world. Y él está predicando And he's preaching en Judea, in Judea, en Samaria in y en los Samaria, confines de la tierra. and at the outermost Y parts of the no earth. está haciendo testimonio But he's not being a en testimony Jerusalén. in Jerusalem. Jerusalén es su casa. Jerusalem is his home. O sea, no puedes salir a predicar a las naciones So you cannot go out to preach in the nations si no eres testimonio primero en tu casa. if you are not testimony first in your home. Tienes que decidir ser testimonio primero en tu casa. You must decide to be testimony in your home first. Por eso no estoy de acuerdo con parejas, hombres, familias, That's why I'm not in agreement with couples and families. y les doy palo And I hit hard con amor with love por la palabra. by the No word. es que tengo ahí un palo de escoba. It's not that I have a broomstick there. A veces quisiera, pero Sometimes I wish I did. no pueden estar aquí el domingo levantando las manos y adorando a Dios. You cannot be here on Sunday with hands held high worshiping God. Y a los que ya van por el parqueo van pegándole 4 gritos a la mujer porque va caminando despacio. And as you go into the parking lot, you're screaming at your wife because she's going slow. El hijo tuyo es pequeño, Your son is small. él está viendo. He's watching. ¿Qué trigeneración le estás pasando? What tri-generational are you passing? ¿Qué semilla estás sembrando en tu hijo? What seed are you planting in your son? Que él también la va a sembrar en tu nieto. Who will also sow it in your Y grandchild. este a su vez la va a sembrar en el tataranieto. And then that one to the great-grandchild. ¿Usted sabe cuántos hijos de pastores me ha tocado ministrar ya adultos? Do you know how many sons of pastors who are already adults I've had to minister? Que odian a Dios o odian la casa de Dios o odian el pastorado teniendo un llamado. Who hate God or hate the house or hate having a pastoral calling? A nivel de liberación ha sido At the level of deliverance, it's been producto de padres, pastores, because of pastors who are their parents que no fueron testigos en Jerusalén. who were not a testimony in Jerusalem. Abandonaron su casa They abandoned their home por ir a predicar el evangelio. to go preach the gospel. Eso no es bíblico. That is not biblical. Pastor, pero la Biblia dice que el que no deja a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos y a su, no es digno de seguirme. Pastor, but the Bible says that he who doesn't leave home, son, wife, and everybody is not worthy of following Ahí me. es donde se agarran los religiosos para hacer eso. That's where the religious grab on to do this. Y yo estoy de acuerdo con And I'm in Jesús. agreement with Jesus. Porque Jesús lo que quiere es tu corazón. Because what Jesus desires is for your Porque heart. donde está tu corazón está tu tesoro. Because where your heart is, that's where your treasure is. Si tu corazón está If your heart en is tu familia, in your family, pues entonces le estás dando la espalda a Jesús. then you're giving your back to Jesus. Idolatrar no solamente se idolatra un ídolo de madera o de yeso. Idolatry is not only when you worship a statue or Se anything. puede idolatrar al cónyuge, You can idolize your spouse, tus hijos, your children, el dinero, money, tu carro, your car, etc. and so forth. Cualquier cosa puede ser un ídolo. Anything can be an idol. En cualquier punto donde pongas tu corazón, In any area where you put your heart, allí va tu tesoro. that's where your treasure ¿Me is. estoy conmigo?
Are you with me? Entonces, les estoy predicando acerca de la duda. So I'm preaching about doubt. Dígale al vecino, Tell your neighbor, duda, doubt, tengo una duda. I have a doubt. Va- Eso le dice Satanás al espíritu de duda. That's what Satan Duda, me says. dijeron que iban a hacer un tal Jesús. Tengo una duda, ven acá. Desdúdame, por favor. Doubt, doubt, I have a doubt. Come take that doubt away. Bla, 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 bla. Vaya de Deuteronomio, si es tan amable, capítulo 28, Please go to Deuteronomy, chapter 28. chapter 28, Chapter 28, verse 13. capítulo 28, versículo 13. Este es un capítulo glorioso, This is a glorious chapter donde el verso 1 dice, where verse 1 says, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de tu Dios para guardarla y ponerla por obra, todos sus mandamientos, Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Now it shall come to pass, if you diligently obey the voice of the Lord your God, to obey carefully all his commandments, which I commanded you today, that the Lord your God will set you high above all the nations on the earth. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y se va Moisés con una gran lista de bendiciones. And all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord your God. And then all these other blessings follow down. Todos sabemos que el libro de Deuteronomio, la palabra deutero significa repetición, nomio, normas de leyes, y Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. We all know that Deuteronomy means repetition. Deuto means to repeat, and nomio means what is to come. Entonces, el libro de Deuteronomio es Moisés en Cades Barnea parado, mirando allí al frente de Canaán, entregándole a Josué el manto. So Moses is standing in Kadesh-barnea, rendering the mantle over to, Y hace un resumen de toda la historia que han vivido. and he does a brief synopsis of the whole story that they've lived. Pero el verso 13 es glorioso. But verse 13 is glorious. Dice, y te pondrá a Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estará debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Verse 13, and the Lord your God will make you the head and not the tail. You shall be above only and not beneath. If you heed the commandments of the Lord your God, which I command you today, and are careful to observe them. Pregunto yo, I ask, a los que aquí están, those that are here, ¿cuántos de ustedes hoy no son cabeza? how many of you today are not the head? ¿Cuántos están en la cola? How many are at the tail? ¿Cuántos de los que están aquí o me ven How many here or watching no están por encima, sino que tienen rato abajo, are not above but have some time below, caminando bajo el agua? walking under the water? No, en serio, se lo ha preguntado. Truly, have you asked yourself? Porque yo sí me lo he preguntado. Because I've asked myself. Yo sí me lo he preguntado. I've asked myself. Entonces, aprendí So I've learned que hay señales que uno tiene que ver. that there's signs that we must see. Dios permite God allows muchas cosas en nuestra vida many things in our life para que nosotros hagamos correcciones. so we can make corrections. Nosotros tenemos que enderezar We must straighten y cubrir errores que tenemos y que hacemos. Somos seres humanos, amén o no amén. and cover errors that we've done. We're human beings, right? ¿Cuántos marcianos tengo aquí? A ver, levante la mano. How many aliens are in the place? Raise your hand, please. How many aliens? Suena mejor. ¿Cuántos marcianos? Alien no es marciano. No, okay. No. Alien no es marciano. Martians. Extraterrestre. Un alienígena. Un ser de otra dimensión, de otro planeta. A being from another planet. ¿Cuántos aliens tenemos aquí? How many aliens are here? Para que llevarlo para la película y hacemos Alien 18. Let's go to the movie and make aliens 18. Si somos seres humanos, If we are human beings, sabemos que cada día es una batalla. we know that each day it's a struggle. Cada día, por eso Jesús dice, That's why Jesus says, tome su cruz take your cross up daily y sígame. and follow me. ¿Y qué es lo único que te va a hacer la diferencia en tu caminar? What is the only thing that's going to make a difference in your walk? La cantidad de intimidad
the amount of intimacy que tienes con el que vive. that you have with the one who lives. No es aprender la palabra por aprenderla en tu mente. It's not to learn the word to learn it in your mind, Es que la palabra se haga vida but that the word would become alive y camines en obediencia. and you walk in obedience. Amén o no amén. Amen or not? Amén o no amén. Amen or not? Amén o no amén. Amen or not? Entonces, si caminamos en esa obediencia, So then if we walk in that obedience, Él dice, Dios dice, he says, God que says, la fe sin obras es. that faith without works it's, Entonces, so then la fe faith es fe is faith cuando se ejecuta. when it is executed. Anote eso. Write that down. La fe Faith es fe is faith en el momento de accionarla. at the moment that you take action. Hasta el segundo antes que la acciones, Until the very second prior to you putting it into action, no es más que un deseo o una expectativa. it is no much more than an expectancy or a desire. Porque tú dices, Because you say, yo soy un hombre de fe. I am a man of faith. Amén. Amen. Yo creo a Dios por las finanzas. I believe God for finances. Voy a revisar tus diezmos y ofrendas a ver cómo vas. I'm going to go over your tithes and offerings to see how you're doing. Pélele el ojo al vecino y llegame el fuego. Pew your eye over to the neighbor. Me estoy explicando, pueblo. Am I making myself clear, people? Entonces, ahí dice que somos cabeza y no cola. So there it says that we are the head and not the tail. ¿De verdad se ha preguntado usted Truly, have you asked yourself, si hoy eres cabeza? if you are the head today? Nuevamente. Again now. Si ahí lo dice, ¿por qué no está pasando? If it says it there, why is it not happening? Hay algo que no está funcionando bien. There's something that's not working the right way. Entonces, me pregunté muchas veces So I asked myself many times, sobre quién tengo que ser cabeza. who should I be the head above? Los hermanitos se equivocan The brethren are mistaken. y empiezan a querer ser cabeza sobre el líder de la casa de paz que está sobre él. And they begin to want to be the head above the house of peace leader that is above them. O quiere ser él ya el anciano de la iglesia porque aquel que es anciano y yo no. Or because they want to become the above the elder because they are not the elder. Diga, ouch, me duele, Say, el ouch, it callo me lo hurts. pisaron, algo, lo que sea. Diga Stepped algo. on my toe or something. Say something. Entonces, ahí va el punto. So that's the point. Te está mandando Dios a que seas cabeza de los demás. Is God telling you to be the head above the others? Piensa en eso, piensa en Think lo above that. ¿Qué dice el libro de Génesis What does the book of Genesis say? cuando él creó? He predicado esto muchas veces, solo lo quiero mencionar. I've preached this many times. I just want to mention. ¿Qué dice Génesis What does Genesis cuando say él creó a Adán? when he created Adam? Adán, When he created Adam. enseñoréate de quién, pero no de la mujer. Be above everything, but not the woman. Y las mujeres dicen, And the women say, ahí sí gritan, ¿no? and right there you scream, huh? Las mujeres tienen que pararse a hacer el desayuno al hombre a las 5 de la mañana. Women Y las must get mujeres up and dicen, help them to make love. ve, ahí se quedan calladas las Women stay muergas. quiet. Ahí ya no gritan. You don't scream there anymore. Le falta el marido a esa. You need the husband right there. Oiga, escuche, Listen up. analícelo. Analyze this. En Génesis, vaya conmigo, Go with me. In no lo voy a leer, Genesis, solo se lo menciono. I'm only going to mention, En el libro de Génesis, in the book of Genesis, Dios le ordena God orders him a Adán to Adam que se enseñoree for him to have de dominion toda la creación, of all creation, pero no de su igual. but not of his equal. Dice Pablo Paul says que no hay ni negro, ni blanco, ni amarillo, that there is not black, nor white, nor yellow. que no hay griego ni romano, There is no Greek, no Roman, que no hay hombre y mujer, and there is no man or que en woman. Cristo, That in Christ, dice Pablo, Paul says, todos somos iguales. we are all the same. Yo estoy de acuerdo con eso. I agree with this. Lo que pasa What happens es que Dios le da al hombre is that God gives the man una posición ejecutiva an executive position diferente. that is different. Por ejemplo, For example, ¿es el presidente de este país más que tú? is the president of this country more than you? Él es ciudadano igualito que tú. He's a citizen just like you. Él tiene manos, brazos, pies, cabeza, ojos, He has head, hands, arms, cabeza, eyes. tronco y extremidades. He has everything. Igualito que tú. The same like you. Lo que pasa es que él tiene una autoridad delegada por todos los americanos The thing is, he has an authority delegated by all the Americans para que él ejecute el puesto del presidente de los Estados Unidos de América.
so he can execute that position of President of the United States of America. ¿Me logro explicar? Am I clear? Es una posición ejecutiva. It is an executive position. Dígale al vecino. Tell your neighbor. Es una posición It's a position ejecutiva. which is La executive. mujer, dígale al hombre, vamos. Women, tell the men. Come on. No te rías mucho. Don't laugh too Dígale, hard. dígale. Tell him. No te rías mucho Don't laugh too hard. porque es solo una posición ejecutiva. Because it's only an executive position. No te la creas de a tanto, dile. Don't believe it so much now. Ahora, solamente lo menciono Now I only mention en el libro de Efesios, in the book of Ephesians, capítulo 6, verso 12. chapter 6, verse 12, Dice el Señor que nuestra lucha no es contra humanos, the Lord says that our struggle is not against humans, sino que es contra principados, but against principalities, contra gobernadores, against powers, contra huestes espirituales de maldad. against spiritual hosts of wickedness. ¿Qué significa eso? What does this mean? Cuando dos esposos pelean, When two spouses fight, no es la pelea de dos cuerpos, it is not a struggle of two bodies. son dos espíritus inmundos There are two spirits of the que world están usando ese cuerpo, that are using that body para atormentar o molestar al otro. to torment or molest the other. Por eso, That is why la mejor pelea que vas a ganar the best battle you will win es donde no abres tu boquita. is where you don't open your mouth. Por eso dice la palabra That's why the word que says tu sí sea sí, that your yes be yes tu no no, and your no no, y que lo demás and that the rest es del diablo. was from the devil. Pueblo, si usted supiera People, if you only knew cómo está entretejida la palabra de Dios, how the word of God is interweaved, es como una gran malla de un pescador. it's like a great net, fishing net. Va tejida la una con la otra. It goes, Dice, Weave together, one with el another. mismo Santiago, James himself says, dice it says que en tu boca that in your mouth hay poder de vida y de muerte. there is power of life and death. Capítulo 3. Chapter 3. Lo hemos leído. We've read it. ¿Y qué sucede con esto? And what happens with this? ¿Cuántas veces maldices How many times do you curse tu cónyuge, your spouse, tus hijos, your children, solo por dudar la palabra? only because you've doubted the word? ¿Está conmigo o se me fue? Are you with me or are you out of here? Vaya conmigo a... Bueno, le termino lo de cabeza y no cola. Let me finish up about the head. Tome nota. Take notes. Aquí no está hablando de una comparación entre tú y tu vecino. He's not talking about a comparison between you and your neighbor here. No es una comparación entre tú y el hermanito de la iglesia. Not comparing you and the brethren from the church. No es una comparación entre tú y el pastor o el mentor o el líder. Not a comparison between you, the pastor, or the leader. Es una comparación It is a comparison de ti from you contigo mismo with you yourself y con los demonios. and the demons. Dios te manda God tells you a estar por encima to be above de tu cuerpo your body y de tu mente. and your mind. ¿Cómo es eso, pastor? How is this, pastor? Diga conmigo. Say with me. Yo soy un espíritu I am a spirit que habito en un cuerpo that abides in a y body, que tengo un alma. and I have a soul. Repita conmigo. Repeat with me. El libro de Tesalonicenses, The book of Thessalonians, primer libro, the first book, capítulo 5, chapter 5, verso 22, verse 22. dice It says que yo soy un espíritu that I am a spirit que habita en un cuerpo that abides in a y que body tiene un alma. and has a soul. Entonces, So then- este que tú ves aquí, The one you see here no soy yo. is not me. Este es mi traje de astronauta para estar aquí. This is my astronaut suit so I can be here. Para que usted lo entienda. So you can understand. Ay, pastor, usted me está diciendo que usted es un alienígena. No, Oh, pastor, you're telling me that you're an alien? No. no. Solo te digo I only tell que, you que sin este traje, that without this suit, yo, I, que soy un espíritu, which am a spirit, no puedo hablarte. cannot speak to you. Por eso es ilegal That's why it's illegal que un espíritu hable. that a spirit speak. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Ah, ¿Lo entiende? Did you get it? Por eso la gran pelea That's why the great de struggle Satanás with Satan por usar tu cuerpo. to use your body, Porque él necesita atormentar a tu cónyuge. because he needs to torment your spouse.
Su pastor es medio bailarín, para que sepa. Your pastor likes to dance, so you know. Entonces, ¿cuál es el punto, pastor? So what's the point here, Pastor? Así como Satanás necesita tu cuerpo, Just like Satan needs your body, así Dios lo necesita también. God also needs it. Cada vez que creemos la voluntad de Dios, Every time we believe in the will of God, Dios te está usando. God is using you. Tu esposa se pone brava o esposo, Your wife or your husband, they get mad. tú la miras, You look at them. te acuerdas la palabra, You remember the word. trátala como vaso frágil. Treat her as a fragile vessel. Besito, mi amor. A little kiss, my love. Y los casados dicen, And the married say, ni me quiero parquear allí. I don't even want to park there. Por ejemplo, en todos los principios de la ley de la siembra y la cosecha, For example, in all the principles of sowing and reaping, ya Jesús con su sangre Jesus with his blood pagó la maldición de la ley. has already paid the curse of the law. Gálatas 3:13. Galatians 3:13. Pero los principios But the principles establecidos a través de las leyes de siembra y cosecha, established through the principles of the law of existen. sowing and reaping, they exist. si no fuera así, If it wasn't so, Pablo, Paul, el papá de la gracia, the father of grace, no hubiera hablado, por ejemplo, en Corintios o en Gálatas o en Colosenses would have not spoken in Galatians, Corinthians, or acerca de Colossians lo que siembras, esto recoges. about what you sow is what you reap. No estaba hablando de semillas de plátano o de mango o de maíz. He wasn't talking about seeds of mangoes or bananas or corn. Estaba hablando de semillas financieras. He was talking about financial seeds. ¿Quieres ser próspero? Do you want to be prosperous? ¿Quieres salir de donde hoy estás? You want to get out of where you're at now? Vuélvete un sembrador agresivo. Turn into an aggressive sower. Comienza a creer por fe, Begin to believe by faith, sobrenaturalmente. supernaturally. Ayer me hablaba un discípulo. Yesterday, a disciple was speaking to me. Hace tiempo les di un testimonio Some time ago, I gave you de testimony una vez que mi esposa y yo en Miami estábamos en Coral Gables evangelizando. about a time that my wife and I were evangelising in Coral Gables. Y llegué a la estación de servicio con el carro Corcovian. And I arrived to the gas station where the car was already completely dry. ¿Se entiende corcoviar? Cuando el carro Oh, the car was already startling. que llega con el ataque pentecostal ahí. It was arriving to the gas station. O sea que ya tiene espasmos que lo que consume es aire. Entonces apaga el motor, prende, apaga. The motor was going through spasms of turning on and off. ¿A alguien le ha pasado eso Has alguna that vez? happened to anyone at some ¿Alguien se ha time? quedado sin gasolina una vez? Por favor, Has someone stayed without ayúdeme. gas? Please help me at some time. Y cuando llego a la estación de servicio, When I arrive at the gas station, saco la cartera, I take out my wallet, ni un centavo. not a single penny. Saco la tarjeta, I take out the card, suágata, switch, decline. decline. Saco la otra tarjeta, I take out the other card, decline. decline. Y saco la tercera, And the third, decline. decline. Y mi esposa en el carro no se ha enterado. My wife in the car, Y she yo, had no "Oh, my God. idea. ¿Y ahora qué hago? What do I do now? ¿Quién podrá ayudarme? Who could help me? Síganme lo bueno. Come on, go. De verdad, esto fue serio. Esto fue, me pasó. Es en Truly, this serio. is serious. It happened to me. Y en ese momento And at that moment, me acordé de varios testimonios I remembered many testimonies. que, por ejemplo, un evangelista que nosotros apoyábamos For example, an evangelist that we used to support en Colombia, in Colombia, él nos contó muchos testimonios gloriosos. he shared many glorious testimonies. Y uno de ellos, And one of them, la guerrilla lo estaba buscando para matarlo. they were looking for him to kill him. Él evangeliza en las montañas. He evangelizes in the Ya le voy a mountains. contar de la gasolina. I'll tell you about the gasoline in a Él minute. evangeliza en las montañas. He evangelizes in the mountains. Y cuando él estaba con los indios, When he was with the Indians, que de ahí es donde la guerrilla saca mucho soldado, and that's where the war guys take out porque a son lot of soldiers. gente de montaña que no tiene cultura, ¿me está entendiendo? People from mountain without culture, am I clear? Y la guerrilla colombiana va a esas montañas a buscar muchos soldados para su ejército de guerrilleros. And the Colombian guerrilla warfare guys, they go seek a lot of them to Y él join. estaba adorando arriba en la montaña, And he was worshiping in the mountain, en un bohío. in a little area. Y a los que estaban ahí reunidos compartiendo los asalamientos, le llegó uno de los vigilantes y le dice, ahí viene el comandante tal Pascual. And as they were sharing and everything, one of the guys that was watching Y over viene como con 200 soldados.
said that they were coming with about Ya están 100 soldiers. They were already coming. Y en ese momento, And at that moment, lo único que a él le quedó, porque ya no daba tiempo de correr de nada, the only thing that he was left with, because there was no time to run or anything, ellos estaban en el bohío principal. they were in the main area. Habrían ahí 30, 40 personas. There was 30 or 40 people. Ellos comenzaron a alabar y a adorar, pero a gran voz. They began to worship and praise, but very loud. Comenzaron a clamar desesperadamente a Dios. They began to cry out to God desperately. Y él nos cuenta el testimonio He shares this de testimony cómo los guerrilleros of how those guerrilla le pasaban warriors por su lado would go beside them y no los veían. and wouldn't see them. Llegaron a la aldea, They got there. rodearon todas las casas, They surrounded all the houses in the village. las chozas, son chozas, no casas, They're not houses, they're like huts. y todas vacías, And all of them empty. porque ellos estaban en el bohío principal adorando. Because they were in the main center Y les worshiping. pasaron por el lado, They went beside se them. pusieron a conversar al lado de él. They would stand Y before él ahí de him to rodillas. converse. And him Shoma retro boca va. Declaro, Señor, que tu sangre nos cubre. Padre, declaro que la lanza del cazador no me alcanza. Declaro que no hay arma forjada que pueda venir en mi contra. ¿Has sabido tú pelear tu batalla? ¿Eres capaz de creerle al Dios glorioso que predicamos y puedes comenzar a pelear por tus hijos? to fight for your children? Entonces, ese día de la gasolina, So that day of the me gasoline, acordé del problema de la guerrilla. I remembered about this Que problem. no, Señor, And I said, no, Lord. si con este hombre tú lo has hecho, pues yo no estoy ahorita paseando, vengo de evangelizar. If you did it for this man, I haven't been Así que joyriding. ahora I yo came from practico mi fe. evangelism. So now I'll practice my Y mi faith. esposa dentro del carro. And my wife in the car. Y le pongo la mano al tanque. I place my hands on the Ahora, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, te llenas. you be filled. Está hecho. It's done. Amén. Amen. Saqué el pitongo de la gasolina. I took out the nozzle Porque puse el pitongo. El acto de fe lo hago completo. because I put the Amén o no nozzle in amén? there and I did the act of faith completely. Amen. Saqué el pitongo de la bomba. I took the nozzle of the pump out. Me monté en el carro. I got in the car. Lo prendí I turned it on y llegué a mi casa. and I got home. 24 millas. 24 miles. Pa, 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 ra, pa, 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 pa. Entonces me llama un discípulo ayer So a disciple calls me yesterday y me cuenta que la nevera la tenía vacía and shares with me that the refrigerator was empty. y que él, en su desespero que la nevera la tenía vacía, That in his desperation, because the refrigerator was empty, le habló a la nevera spoke to the refrigerator y le dijo, and told it. así como dio el testimonio el pastor, Just like Pastor gave the testimony. ahora Now, hágale al vecino, go to your neighbor y le impuso mano a la nevera. and laid hands on that ¡Te refrigerator. llenas! You be filled. ¡Te lo ordeno! I order you. Al otro día, The next day, que él me llamó dándome el testimonio, he called me with testimony, me mandó la foto sent me the picture de la nevera vacía of the empty y refrigerator, al otro día and the next day, me mandó la foto sent me the de picture la nevera llena. of the refrigerator being filled. Amen. Pastor, Pastor. apareció solo. Did it appear on its own? ¿Cuánto cree que apareció el pollo y la gallina? How many believe that the chicken and everything showed up there? No, hombre, Dios usó una persona Of course, God used a que person la tenía preparada desde la eternidad who was ready since eternity para que en la mañana le llenara la nevera. so that in the morning they El would fill punto es, the ¿crees refrigerator. o no crees? The point is, you believe or Porque es que not? los milagros que habla la palabra Because the miracles the word speaks of, tienen cada vez más vigencia. they are more vigilant El every punto time. es que lo crea. The point is, you must believe. Usted no me está animando. You're not encouraged. No me here. contesta. You don't Me reply. voy para Whataburger a I'm predicar going to allá. Whataburger to preach there. Entonces Dios te manda a que seas cabeza y no cola de los demonios. So God tells you to be the head and not the tail above the demons. Mire cómo funciona. Look how this works. Tu jefe, para dejar a la esposa tranquila, Your boss, so we can leave the wife alone. te pega 4 gritos He screams at you, y dice la palabra and the word says que pongo la otra mejilla. to turn the other cheek. Claro, Dios me dice que sea manso, pero no menso, cuidado. Of course, God tells me to be meek, but not to be dumb. Vayamos al libro de Santiago, Let's go to the book of James,
Capítulo 1, verso 6. Chapter 1, verse 6. La duda, dígale al vecino. Tell your neighbor, La duda, doubt. dile duda. Tell him, doubt. ¿Tienes una duda? Do you have a doubt? ¿Tienes alguna duda? Do you have a doubt? Verso 7. Verse 7. No piense que el que dude recibirá alguna cosa de Dios. Let not the man suppose that he will receive anything from the La Lord. duda Doubt paraliza paralyzes la voluntad de Dios. the will of God. Yo tengo las fotos aquí de la nevera vacía y la nevera llena. I have the picture here of the empty and the full refrigerator. Él me escribió, pastor, le quiero contar este testimonio y me mandó la foto. El día antes, perdón, me mandó la foto el día después. Pero él le había sacado una foto a la nevera porque creyó que iba a haber un testimonio. He sent me the Es pictures impresionante. of the refrigerator, and he took pictures of the Llévale prior ahí a and tu after marido para que la because he ponga, por favor. believed that there was going to be a testimony. So Búscala he took y pictures. la pones. La foto de la nevera vacía. No, que no, olvídate. Dale, olvídate del tango que Alder murió. Estamos comprando la pantalla. Esta semana llega. We're buying that screen. It Pero bueno, el arrives this punto week. cuál es, pastor. What's the point, Pastor? Quiero cerrar esta parte de la enseñanza I want to close this portion of the teaching con algo que impactó mi vida hace muchos años. with something that impacted my life many years back. Una de las cosas que yo como hombre y mi esposa como hombre y mujer de Dios One of the things that my wife and I, as men and women of God, somos enamorados del verbo, de la palabra we are in love of the verb, the word, y de la manifestación del Espíritu Santo. and the manifestation of the Holy Spirit. Acuérdate que lo único que tenemos aquí en la tierra Remember that the only thing we have here on earth es al Espíritu Santo. is the Holy Spirit. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? What does the Holy Spirit speak to us? La palabra. The word. Amén. Amen? Entonces, si no la conoces, So if you don't know it, sino que solo te enteras lo que yo te digo aquí, but you only know what I teach you, pues eres llevado por los vientos. then you're driven by the winds. Santiago habla un poquito de esto James speaks briefly of y él this. dice que el que duda And he says that he who doubts, es como, mira, verso 6. look at verse 6. El que va a pedir que pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. Subrayelo. El hombre de doble ánimo, el que duda y cree, duda y cree, duda y cree. Dile al vecino, ¿dudas o crees? ¿Dudas o crees? Dile, ¿dudas o crees? Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Verse 6. But let him ask in faith with no doubting, for he who doubts is like a wave of the sea driven and tossed by the wind. For let not that man suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man. He doubts, he believes, he doubts, he believes. This man is unstable Vamos a in decirlo. all his ways. ¿Duda? Cree. Doubts, believes, doubts, Ajá. believes. Ahí sí, dale pues. So then, Les voy a hablar sobre una persona que era así. I'm going to speak of a person who was like that. Se llamaba His name was Simón. Simon. Pedro, el que tú y yo conocemos, Peter, who you and I know, en hebreo Cefas, in Hebrew it's Cephas. él no se llamaba Pedro, His name was not Peter. él se llamaba Simón Pedro. His name was Simon Peter. Pero el nombre de él era Simón. But his name was Simon. El nombre Simón, ya usted lo sabe, yo sé que tú eres un estudiante de la palabra. You know the name Simon. I know you're a El nombre student in the Simón word. es vara frágil, sembrada a la orilla del río, que es movida fácilmente por el viento. The name Simon is a stick that is planted by the sea that is tossed by the wind. Es como el bambú, It's like a bamboo stick. para que usted entienda. So you can understand. Ese era Pedro. That was Peter. Y en esa etapa And in that stage de ser Simón, of being Simon, Pedro pasa una experiencia sobrenatural de este punto. Peter goes through a supernatural experience. Vaya conmigo al libro de Mateo, con esto voy cerrando. Go with me to the book of Matthew. I'll be closing with this. Capítulo 14, Chapter 14, versos 22 al 29. verse 22 to 29. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, que él despedía a la multitud. Habían alimentado las multitudes, ¿se acuerda, verdad? Despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche,
estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche. Para que usted entienda este idioma, eso es un hebraísmo. La Biblia habla de la primera vigilia, la segunda, la tercera y la cuarta. Acuérdese que el día hebreo comienza a las 6 de la tarde. ¿Está conmigo, verdad? Y a las 3 de la tarde la hora nona, y ahí luego a las 6 comienza el otro día. Por eso la gente no le da los números cuando dice que Jesús estuvo 3 días enterrado. No sabe contar, porque se cuenta en hebreo, no en latino. ¿Me expliqué? Para el hebreo hoy no es domingo, hoy es lunes. No sé si me logro explicar. Cuando ellos hacen el Shabbat, que es el sábado, no lo comienzan el sábado a las 7 de la mañana, lo comienzan el viernes en la tarde. Ahí comienza su Shabbat. ¿Por qué dicen ellos eso? Porque si usted lee Génesis, por ejemplo, va a ver que dice Dios, hizo Dios la tarde y la mañana, y fue un día. No lo cuenta la mañana y la tarde, sino la tarde y la mañana. Pero bueno, esa es otra enseñanza. Entonces, en este término dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, mas a la cuarta vigilia de la noche, eso es al amanecer, Jesús vino a ellos sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Hágale al vecino, ¿tienes miedo? Pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, el metido. Pedro era el salido, el metido, no sé cómo llamarlo. ¿Ok? Y le dice, Señor, si es verdad que eres tú, mándame a que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ok, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver, dígale al vecino, pero al ver, dígale al vecino, pero al ver, el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Okay. 14:22 down to 28. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat to go before him to the other side while he sent the multitude away. If you recall that he had fed the 5,000 back then, okay, in verse 23. And when he had set the multitude away, he went up into the mountain by himself to pray. Now when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the winds was very contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. Right there is talking about the night watches. There's different watches throughout the night. And he's speaking of sunrise at that moment. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, is it a ghost? And they cried out in fear. But immediately Jesus... Oh, ibas a hacer el... No, dale, sigue. But immediately Jesus spoke to them, saying, be of good cheer. It is I, do not fear. And Peter answered to him and said, Lord, if it is you, command me to come to you on the water. So he said, come. And when Peter had come down out of the boat, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid and began to sink. He then cried out, save me, Lord. Solo quiero cerrar con dos ejemplos. I want to close with two examples. Con este de Pedro. With this one from Peter. Y con los discípulos cuando no pudieron ministrar al que estaba endemoniado. And the ones where the disciples could not minister to the demon possessed. Que no lo voy a leer, solo lo voy a mencionar. Which I am not going to read, just going to mention. Pedro, Peter, llamado Simón, called Simon. Acuérdese usted, you remember, que él era un empresario de la pesca. That he was a businessman in the fish. Sabía de tormentas. He knew about storms. Sabía de vientos. He knew about winds. Y de olas del mar picado. And about the waves of the sea when they were boisterous. Amén o no amén. Amen or not? Okay. Nótese Take note
que él le dice a Jesús que lo llame. that he tells Jesus to call him. Es decir, Señor, llámame. It's to say, Lord, call me. ¿A cuántos Dios ha llamado en esta casa? How many has God called in this house? ¿No hay un mecate por ahí? Un cable, un mecate, una cuerda, algo, lo que Is sea. there a rope there? Él le dijo a Dios, He told God, llámame. call me. Ese llamado que él le pide a Dios que le haga That call that he asked God to call him es el ancla que Pedro necesitaba is the anchor Peter needed para alarse. to pull. No sé si me logro explicar. I don't know if I'm clear. Ajá, está bien. Mire, voy a poner esto de ejemplo. Look, I'm going to use this as example. Vamos a poner este ejemplo. Párate ahí. Él es Pedro. He is Peter. Ah, no, allá está pecate. Él es Pedro, He is Peter. ¿verdad? Yo soy Jesús. I am Jesus. Y Pedro me dice, And Peter tells Peter tells Señor, Lord, llámame. call me. Lo que está diciendo Pedro es, What Peter is saying tírame un ancla. is throw me an anchor. Necesito algo I need que something me asegure. that will give me Y Jesús le dice, security. ven. Entonces Pedro So Peter se ancla anchors y himself comienza a caminar. and ¿vale? begins to walk. En ese instante At that moment, está anclado. he's anchored. Está sintiendo la mirada de Jesús. He's feeling the sights of Él Jesus. tiene upon los him. ojos de Jesús, He has his eyes fixed on autor Jesus, y consumador de la fe. the author and finisher of his faith. Pero Pedro quitó los ojos But Peter took his eyes off de su Señor. of his Lord. Soltó el ancla He let go of the anchor y miró la tormenta. and looked at the storm. Pedro sabía de tormenta. Peter knew about the storms. Él está caminando con el ancla. He's walking with the anchor. Él está. Pedro está. Peter is, Que conte que esto es figurativo, ¿no? this is just figurative, No, you el know. pastor Douglas dijo que Jesús le tiró la cuerda. ¿Y dónde está la cuerda que no la leo en la Biblia? No, Pastor Douglas said he threw a rope, and where's it? no, es It's que not in the Bible. lo que ven por internet, lo que saben Those es looking through espíritu the de internet. crítica, fuera. Spirit of criticism, out of here. Oiga, entonces, Listen. el Pedro sufriendo. So Y Peter's la suffering, tormenta y Pedro. and the storm and Peter. Oh my God. Oh Lord. Oh my God, las olas. Oh, the waves. Él quitó sus ojos He took his eyes off del autor the author y consumador and finisher de la fe. of faith. ¿Por qué? Why? Porque él conocía de tormenta. Because he knew about the storms. Esa no era la primera tormenta que él pasaba en el mar. That wasn't his first storm at sea. Él era un pescador profesional. He was a professional fisherman. Y en ese instante, And at that moment, él comenzó a hundirse. he began to lose sight. ¿Por qué comenzó a hundirse? Why did he begin to sink? Por la duda. Because he doubted. Cada vez Every time que Dios te habla, that God speaks to you, Dios te habla en un primer pensamiento. he speaks to you in a first person. Con esto cierro. I'll close with this. Dios te dice, He tells you, bendice al hermanito. bless the brother. Dale $100 al hermano que tienes al lado. Give $100 to the brother next to O you. qué sé yo. Or I don't know. ¿A alguien le ha pasado aquí? Has this happened to Que someone ha here? sentido, wow, That you've felt it. regálale el carro a ese que tiene al lado. Give the car to that one sitting No, there. en serio, en serio. Truly. Y de inmediato un segundo pensamiento. And immediately a second thought. No, hombre, no, compadre. Ese carro vale como 15,000. No, what are you talking about? That car's about $15,000. ¿Cómo vas a dar ese reloj si ese reloj? How will you give that watch if that watch? ¿Cómo vas a dar ese dinero si es lo último que tienes? How will you give that money if it's the last that you have? Ese segundo pensamiento That second thought, siempre es Satanás. it's always Satan. Cada vez que una persona me llega a una consulta Every time a person comes for counseling a buscar consejo de su papá, de su padre espiritual, to seek advice from their spiritual dad, de su pastor, their pastor, y me cuenta y me habla, they tell me and they share como el Espíritu Santo me va guiando, as the Spirit of God leads me. regularmente le pregunto, I regularly ask, ¿cuál fue el primer pensamiento que tuviste en tu corazón? what was the first thought that you saw in your No, heart? pastor, si le digo. No, pastor, if you tell me, Ahí right there,
en el más silencioso silbido del aire. at the most silent whisper of the wind, Así como le habló al profeta Elías. just like he spoke to the prophet Elijah. Allí el Espíritu Santo te habla. Right there, the Holy Spirit speaks to Y tu you. única opción And your only es option clavar tus ojos en Él is to fix your eyes on y him caminar hacia Él. and walk toward ¿Por him. qué? Why? Porque tiene algo que entregarte. He has something to hand to you. Y si te mueves, And if you move, no lo recibes. you will not receive. ¿Sabía usted, y es otro tema, que solo un padre puede dar herencia? This is another thing. Did you know that only a father can give inheritance? Y me voy a la otra comparación. And I'm going to the other comparison. Hubo un hombre que tenía un hijo endemoniado. There was a man with a demon-possessed son. Ahí mismo en Mateo está. Right there in Matthew also. No lo voy a leer porque se hace largo, estamos terminando. I won't read it because it'll be lengthy and we're Y finished. los discípulos no pudieron liberarlo. The disciples could not deliver him. El papá le llega a Jesús. The father comes to Jesus. Jesús, Jesus, mi hijo bota espumarajos, se revuelca en la candela, los demonios lo están atacando, my ayúdame. son drools, my son gets thrown into the fire, the demons are tormenting him. Y él acusa a los Help him. discípulos. And he accuses the disciples. Tus discípulos no pudieron. Your disciples could not. Son unos buenos para nada. They're good for nothing. A ver si los enseñas. Let's see if you teach them. Y él le dice, And he says, ¿tú crees que yo lo puedo salvar? do you believe I can save him? Y él le dice, And he tells un him, hombre sincero, a sincere yo man, no creo de a mucho, I don't believe pero much, por favor ayuda a mi incredulidad. but please help my unbelief. Eso es una manera de ser incrédulo. That was one way of being unbelieving. Eso es una manera sana de ser incrédulo. That's a healthy way to be unbelieving. Yo no lo creo, pastor, no lo he visto. I don't believe it, Pastor. I haven't seen it. Pero ayúdame en mi duda. But help me in my unbelief. Ayúdame en mi incredulidad. Help me in my unbelief. Hay otro tipo de incrédulo, There's another type que of es el unbeliever. incrédulo orgulloso, That's the one that is que prideful. como cree que se la sabe todo, That since they think they know it all, pues no te creo. then they won't believe you. Ese es diferente. That is different. Ese decide That one decides ponerse de acuerdo con Satanás. to come in agreement with Satan. Pero ¿cuál es el punto, pastor? What's the point, Pastor? Luego que Jesús ministra al endemoniado, After Jesus ministers to the demon-possessed, lo libera de una, he delivers him at le once. llegan los discípulos. The disciples come. Señor, Lord, cuéntame, tell me, ¿qué pasó? what happened? ¿Por qué tú pudiste Why were you able y nosotros no? and not us? Y él les responde. And he tells them, Primero les dice en una jeringonza hebrea que no tuvieron fe. first he tells them, you had no faith. Segundo, Second, les dice, he tells them, ese tipo de género that type no sale sino con oración y ayuno. doesn't go except by prayer and fasting. Durante muchos años he oído predicar que es ese tipo de demonio, During many times I've heard it preached that it's that type of demon. porque es un demonio de alto rango. Because a demon of high rank No sale si tú no ayunas y oras. will not come out if you don't pray and fast. Léelo bien Read it the right way para que te des cuenta. so you can find out. Jesús está hablando Jesus is speaking del tipo de poder que hacía falta que saliera de ti of the type of power that was needed to come from you para que ese demonio se fuera. so that demon can leave. Y él dice, And he says, este poder this power no sale doesn't come para echar ese diablo fuera. to cast that demon Este out. calibre de poder que necesitas The level of power you need para enfrentar el problema que tienes que no crees en sembrar. to confront that problem you have that you don't believe Por in eso estás sowing. pobre. That's why you're poor. Eso no te sale That doesn't come si no out es con oración y ayuno. if not by prayer and Porque fasting. en oración y ayuno Because in prayer and fasting, te acercas a mí. you draw near to Nos me. ponemos de acuerdo. We come in agreements. Anote esto. Take the notes. 7 puntos que le pasaron a Pedro. 7 points that Peter went through. Número 1. Number 1, Pedro dudó. Peter doubted. Número 1. Number 1, Pedro dudó. Peter doubted. O sea, estas son las consecuencias. These are the consequences. O mejor now. dicho, los por qué Or better said, the whys. Pedro tuvo miedo. Peter had fear. Primero, First, Pedro dudó. Peter doubted. Segundo, Second, Pedro se puso de acuerdo con un segundo pensamiento. Peter came in agreement with a second thought. Dígale al vecino. Tell your neighbor, Pedro dudó. Peter doubted. Pedro se puso de acuerdo con un segundo pensamiento. Peter came in agreement with a second thought. Pedro desechó, Peter released. echó fuera, He cast it out. eliminó
He eliminated. puso en poco He belittled la orden que Dios le había dado the order God had given him, y le creyó a lo que él pensaba. and he believed what he was thinking. Número 1, Pedro dudó. Number one, Peter doubted. Número 2, Number two, Pedro se puso de acuerdo con un segundo pensamiento. Peter came in agreement with a second thought. Número 3, Number three, Pedro era un pescador profesional. Peter was a professional fisherman. Número 4, Number four, sabía de tormentas, relámpagos. he knew about storms and thunder. Número 5, Number five, él se puso en contradicción con la palabra he came in contradiction to the y word se puso de acuerdo con la situación. and came in agreement with the situation. Había un problema, There was a problem. había una tormenta, There was a storm. estaban en el medio del mar, They were in the center of no the había sea. con qué pagar la casa, There was nothing to pay the house with. el rancho estaba ardiendo, The ranch was on fire. no tenías comida ni siquiera. You didn't even have food. Y ahí en el problema, And right there in the Dios problem, te habla God y speaks te dice, siembra, and tells you so. trae la primicia. Bring the Y first tú fruit. sientes que Dios te habló. And you feel Y God's wow, love. And wow, te llega ese fuego en tu you espíritu. feel that fire in Y your en ese spirit. momento And in that moment, viene un segundo a pensamiento. second thought comes. Pero es que tengo que pagar la renta, But I pastor. have to pay the rent, Pastor, pastor. pero usted no sabe. But you don't know, Si yo pastor. hago eso, me tengo que divorciar de mi mujer. If I do this, I have to Casi divorce que my tengo wife. que diezmar escondido. It's almost like I have to tithe in behind her back. Número 1, Pedro dudó. Number one, Peter doubted. Se puso de acuerdo con un segundo pensamiento. Came in agreement with a second thought. Era pescador profesional. Was a professional fisherman. Sabía de tormentas y relámpagos. He knew about storms and lightning. Este es el más importante. The most important is this one. Se puso de acuerdo He came in agreement, en contradicción con la palabra. in contradiction to the word. Se puso de acuerdo con el problema. He came in agreement with the problem. ¿Ustedes se acuerdan del Do you hombre remember? rico que le habló a Jesús que qué hacía? Do you remember about the rich man who spoke to Jesus? What would he do? ¿Se acuerda o no se Do acuerda? you remember or not? Dice que él le llega. It says that he came to Señor, ¿qué him. quieres que haga? Lord, what do you want me to Y le do? da la lista. And he gives him a list. Jesús le dice, esto, esto, esto. He says, do this and this and this. Y él le dice, todo eso lo he hecho. And he says, all this I've done. Ok, All right? da todo lo que tienes Give everything you have y sígueme. and follow me. El hombre decidió ponerse de acuerdo The man decided to come in agreement con la situación que tenía, que era su riqueza. with the situation he had, which was his riches. Número 6. Number 6, Pedro quitó los ojos de Jesús. Peter took his eyes off Jesus. Y número 7. Number 7, Pedro quitó su vista Peter took his sights de la acción de fe que estaba haciendo. from the action of faith which he was already in process of doing. En ese momento, In that moment, Pedro estaba ejerciendo fe. Peter was exercising faith. Él estaba caminando sobre las aguas en fe. He was walking upon the waters by faith. Y él decidió, But he decided, tomó la decisión he took the de decision cortar esa acción. to cut that action. ¿Cuántas veces How many times has sido Pedro have you been Peter en tu vida? in your life? Póngase de pie. Please stand. Cierre sus ojitos. Close your eyes. Ponme música, Lucito. Yo quiero orar por ustedes. I want to pray for you. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque yo también he pasado por allí. Because I've been there too. Yo también he estado en el mar de la contradicción. I've also been in the sea of contradiction. Yo también me he encontrado en alta mar muchas veces. I have found myself at high sea many Y times. muchas veces dudé And I've doubted many times. y tomé la decisión equivocada. And made the wrong Y decision. muchas veces me puse de acuerdo con Satanás y con el problema. Many times I came in agreement with the problem and with Satan. Te hablo con testimonio porque lo he vivido. I speak to you with first-hand experience because I've lived it. Pero aprendí But I've learned a trancazos the hard way a que tenía que ponerme de acuerdo con la palabra. that I had to come in agreement with the word. Si a mí me tardó If it was delayed for me 12 años en llegar a ser enviado como pastor afuera, to be sent out, it took 12 years to be sent out as tú a no pastor. tienes por qué pasar ese proceso. You don't need to go through that process. Porque yo que soy tu pastor, Because me as your pastor ya lo pasé. have already gone through it. Y si ya yo lo pasé, And if I've gone through ya it, yo abrí la puerta. I have opened the door. Pero hay algunos aquí But there is some here que vinieron o que no vinieron, who came or didn't come
que se están poniendo de acuerdo who are coming in agreement con la situación with the y situation están decidiendo caminar a la dura. and are deciding to walk in doubt. Si tú oyes mi palabra, If you hear my word, yo te estoy pidiendo que sigas a un Dios vivo. I'm asking you to follow the living God. Óigame bien, Listen, todos tenemos problemas. ¿Cuántos we dicen all amén? have problems. Somebody say amen. El punto es qué haces con eso. The point is, what do you do with them? Tienes que ponerte de acuerdo You have to come in agreement con el creador de la with the vida. creator of life. Su voluntad His will es la que tiene que ser. is the one you must Levante sus follow. manitos y cierre sus ojos. Raise your hands and close your eyes. Príncipe de paz. Ese es tu Dios, Dios fuerte. Canta como le diga a él. Fuerte Dios, admirable, consejero, príncipe de paz. Fuerte Dios, fuerte, admirable, consejero, príncipe de paz. Dile, y fuerte Dios, admirable, consejero, príncipe de paz. Deja que el Espíritu Santo te muestre Allow the Holy Spirit to show you en qué áreas eres Pedro, in what areas you are Peter. en qué áreas tienes que entregarle a él el señorío. What areas do you need to give dominion to him for? El Espíritu Santo te va a mostrar cuáles son tus dudas. The Holy Spirit will show you what your doubts are. Levanta tus manos y adóralo. Raise your hands and worship him. Siempre reinarás, no tiene final. Y tu reino no tiene fin, por siempre reinarás, no tiene final. Dile, tu reino no tiene fin, por siempre reinarás, no tiene final. Y tu reino no tiene fin, por siempre reinarás, no tiene final. Allí mismo donde estás, Right there where you are. repite conmigo. Repeat with me. Padre, Father, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, me alineo I align myself, mi espíritu, my spirit, mi alma my soul, y mi cuerpo and my body con el Padre, with the Father, con el Hijo with the Son, y con el Espíritu with the Santo. Holy Spirit. Declaro y creo I declare and que believe hasta hoy that until now, entro en dudas I end en the mi doubt corazón. in my heart. A partir de este momento, Apart from this moment, tomo la decisión I make the de decision creerte, to believe you, de to oírte hear you, y obedecerte. and obey you. Te pido el favor I ask you the y te favor pido la gracia and the grace que necesito that I need para poder dar esos pasos to be able to take those de steps fe. of faith. No me es fácil. It's not easy. Habito en un cuerpo débil, I abide in a weak body, en un cuerpo de carne in the body of flesh, donde habita el pecado. where sin abides. Pero con tu fuerza, But with your strength, con tu poder, with your power, puedo ir adelante. I can go forward. En el nombre de In Jesús, the name of te Jesus, doy gracias, mi Dios. I thank you, my God. Amén. Amen. Dele un aplauso al Señor. Give the Lord a hand. Así mismo como estás, Right there, the same levanta manner. tu mano para presentarle al Señor los diezmos, Raise your hands to present the Lord his tithes, las ofrendas, the offerings, los pactos, the covenants, las primicias. and first fruits. Y medita, yo quiero que te lleves a tu casa este pensamiento. I want you to take this thought to your house. Medita, Meditate. ¿dónde está Dios? Where is God? ¿Dónde está su voluntad Where is his will cada vez que caminas? every time you walk?
No es que yo soy el hiper super perfecto, It's not that I'm the most perfect, porque es mentira. because it's a lie. Soy hombre. I'm a man. Pero ¿sabe qué? But you know what? Me caigo, I fall, me sacudo las rodillas, I dust off my me knees, sacudo las sandalias dust off the sandals, y voy adelante, and go forward, haciéndole caso a él. listening to him. Si Dios te ha hablado, escucha esto. If God's spoken to you, listen to this. Porque yo sé que esta prédica me la dio el Señor por el tema que predicamos a principios de año de las primicias. Because I know that the Lord gave me this subject because of what we preached about first fruits at the beginning of the Si year. Dios te ha hablado a tu corazón If God has spoken to your heart de presentar las primicias, to bring your first fruit, pastor, pero ya me la gasté. Pastor, I already spent it. ¿Sabe qué? You know what? Más vale tarde que nunca. It's better late than never. Preséntele las primicias a Dios. Bring the first fruits to the Lord. Si Dios te habló, If God spoke to you, créele, believe Him, porque Él te lo va a dar. because He will give it to you. Dice la Biblia The Bible que Él says da semilla al que siembra. He gives seed to the sower. ¿Cuál es la condición? What is the condition? Ser un sembrador. To be a sower. Los que somos sembradores Those that are sowers, recibimos semilla. we receive seed. Amén o no amén. Amen. Amén o no amén. Amen. Levante su sobre a Dios. Raise your envelope to Padre, the te Lord. doy gracias. Father, I thank you. Como sacerdote recibo estos diezmos, As a priest, I receive these tithes, estas ofrendas, pactos, these offerings, covenants, estas primicias, these first fruits, y las presento ante ti, mi Dios. and I present them before Las you, my bendigo God. con toda bendición. I bless them with all blessings Declaro que dan su fruto and declare they bear fruit al 100 por uno. 100 to 1. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Amén. amen. Traiga su ofrenda al altar, por Bring your favor. offering to the altar, please. Vamos, vamos. Come on. Con alegría y gozo. Rejoicing. Levante sus manitos. Raise your hands. Padre, yo bendigo a este pueblo Father, I bless these people con toda bendición de lo alto. with all blessing from above. Declaro que son cabeza I declare they are head y no cola. and not tail. Ahora que lo entienden, Now that you understand, declaro que están por I encima declare they are y no above están por debajo. and they're not beneath. En el nombre de Jesús. In the name of Y que Jesus. este comienzo de semana And at the beginning of this week, es de gran bendición para sus vidas. it's a great blessing for En their el nombre de lives. Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Dios le bendiga. God bless.